Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a este sello de fútbol de todos los días jueves aquí por la pantalla de Somos Rosario. El saludo muy especial le vamos a dedicar este programa a nuestro amigo y compañero Hernán Ames, que se está recuperando después de algunas nanas. Hernán, este programa es para vos. Abrimos este jueves de sello de fútbol con la mesa. ¿De quién? De nuestros amigos de Paladini. Auspicia sello de fútbol Paladini. Y está con nosotros el señor Carlos Durán, amigo, colega del suplemento Ovación, del diario de la Capital, y uno de los hombres de fútbol y de números. Está todo relacionado. Tiene una, ¿cómo te puedo decir? Es una hemeroteca andante, una videoteca si se quiere. El hombre sabe absolutamente todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de el fútbol de la ciudad de Rosario y no solamente el nuestro. Carlito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Muchas gracias por la invitación. ¿Fue mucha la presentación o no? Realmente sí, pero bueno, muchas gracias. Hace muchos años que nos conocemos y siempre es un placer venirte a visitar, charlar con los chicos de fútbol en una jornada muy especial, en un fin de semana muy especial, sobre todo para Rosario Central, por lo que se vienen los cuartos de final del torneo de apertura contra Huracán. Bueno, Huracán jugó anoche, va a estar ya regresado a nuestro país este día jueves, va a llegar obviamente con horas menos de descanso, es la lógica, le pasa a los equipos que juegan copas internacionales y más en nuestro país cuando la orden está clara, se prioriza lo internacional. Lo interno se tiene que adaptar a lo internacional. No, por ejemplo, lo que pasa en Colombia, donde el rival de Huracán el fin de semana pasado no jugó porque Colombia no quiso que juegue, porque postergó su fecha acá, solamente se posterga en el caso de que un argentino llegue a una hipotética final, ya sea de Libertadores o de Sudamericana. Después de todo lo que se habló, hay que decir que Huracán, más allá que va a llegar con menos horas de descanso, es un rival incómodo y así lo marca la historia entre los enfrentamientos de Central y Huracán. Sí, yo creo que, los números lo dicen, es el rival más antipático para la historia de Central. ¿Por qué digo esto? A ver, vamos a hacer un repaso cronológico de cómo se le metió Huracán en la vida de Central. Vamos a arrancar con el año 1939, que fue el primer año que Central jugó en torneos de AFA a nivel liga. El primer partido, que fue el 19 de marzo de ese año, el fixture decía que tenían que jugar Huracán y Central en Buenos Aires. Lo ganaba Central, gol de Francisco Rodríguez a los 26 minutos del primer tiempo. En los últimos 19 minutos del primer tiempo, Huracán le metió 5 goles a Central. Resultado que no se modificó en el segundo tiempo, o sea que el primer partido en la historia de Liga en AFA de Central fue una derrota 5-1 contra el Globo. Vamos más para acá, vamos al año 1945. Central, visitante de Huracán, le gana 10-4 a Central. 14 goles en un partido de AFA, solamente hay 3 antecedentes. Este de Huracán 10, Central 4 en 1945, un Racing 11, Central 3 en 1960 que atajó el Gato Andrada y un Banfield 13, Puerto Comercial de Bahía Blanca 1 en el Nacional 74. Esos son los únicos 3 antecedentes con partidos de 14 goles. Seguimos en el tiempo, nos remitimos al Nacional 1968, que el triangular final lo juegan Vélez, Racing y River, que finalizaron con 22 puntos. Vamos a decirle a la gente que en aquella época al ganador se le daban 2 puntos, Central finaliza con 21 puntos, o sea, 1 menos, y el partido clave, ese punto lo perdió 2 fechas antes del final cuando empató con Huracán allá. Avanzamos en la historia, Copa Argentina 1970, el único mojón favorable a Central, se jugaban partidos ida y vuelta, ahí ganó 4-2 en Rosario y empató 1-1 y clasificó. Llega el año 1974, que Central recibe 2 golpazos contra Huracán, tremendos. El primero fue en la Copa Libertadores, Central y Huracán terminan primeros en el grupo, tenían que jugar un partido de desempate por ser del mismo país. Ya la noche empezó mal porque al minuto de juego Alberto Ducatelli lo expulsó al Negro González, lo que hasta hace poco era la expulsión más rápida de la historia. Central terminó perdiendo 4-0.
Y después, el otro golpe fue en el Metro de 1974, que se jugó una rueda final para definir al campeón, que fue Newell's. Jugaron Huracán, Boca y Central y Newell's. Y en el segundo cotejo, Central le había ganado a Boca, en el segundo cotejo pierde contra Huracán y eso le resta posibilidades en la última fecha contra Newell's. Avanzamos en el tiempo, 2 décadas después, algo más reciente, Clausura 94, el Central de Marcheta peleando el torneo. Que fue una cantidad terrible de gente, de hinchas de Central al Ducó. Tremendo, también está involucrado Independiente, que fue el que ganó aquel Clausura 1994. Termina perdido Central 1-0, gol de Walter Pelletti, afuera del torneo. Y más para acá, lo que recordamos todos, la Copa Argentina del 26 de noviembre de 2014, una noche fatídica en la historia de Central, porque esa noche falleció don Ángel Tulio Soff, recuerdo. Huracán estaba en la segunda división del fútbol argentino, pero a pesar de todo, empataron 0-0 y en los penales se consagró campeón de la Copa Argentina. Y tengo una perlita más. A ver. Esta es desconocida. Vos fijate hasta dónde llega la antipatía de Huracán. Central, en el año 1942, asciende a Primera División 2 fechas antes. Sí. La última fecha del fixture decía que tenía que jugar contra Temperley de visitante, por los puntos. Pero como Central ya era campeón, Temperley no se jugaba nada, no había nada en el medio por disputar. Bueno, convencieron a la Asociación del Fútbol Argentino de trasladar ese partido a Rosario, que Temperley sea local en cancha de Central, como quien dice, y jugaron por los puntos. El primer partido, Central y Temperley, la tercera de Central, el equipo alternativo de Central que le ganó 1-0. Y el partido principal de esa noche, del 5 de diciembre de 1942, fue el equipo titular de Central que ganó el ascenso contra la primera de Huracán. ¿Cómo salió el partido? Ganó Huracán 3-1. Tan bárbaros estos datos, por más que, a ver, que sean en contra de Rosario Central, no quiere decir igual, nada. las rachas están para partido, cortarse. Por supuesto, y las rachas están, y la historia es así. Y con Echavarría también hay números particulares, porque, a ver, la queja de algunos colegas en Buenos Aires, ahora, me llama la atención, no es hacer una guerra entre unitarios y federales, ya, gracias a Dios, esa etapa en nuestro país la hemos pasado ya hace muchos años, pero nadie dijo el otro día que Lanús descansó poquito. Claro, jugaba contra Boca. El descanso está dentro de lo reglamentario, es así, incluso 18 horas más. Pero bueno, se habló mucho y encima tocó Echavarría y algunos decían, y encima Echavarría, pero los números de Echavarría para con Central no son positivos, ni mucho menos. No, bajo ningún punto de vista. Ya va a analizar el señor Claudio Martín qué tipo de árbitro es, no me voy a meter en su terreno, pero bueno, hay que contar que Pablo Echavarría lleva 22 partidos dirigiendo a Central. Los canallas ganaron solamente 4. 4 de esos 22 cotejos. Hubo 9 empates y 9 derrotas. El último antecedente de Echavarría fue casualmente un partido que jugaron, el último antecedente de Central Huracán, perdón, en el Gigante de Arroyito, fue con Pablo Echavarría como árbitro, lo perdió Central 1-0 y bueno, también Pablo Echavarría fue el árbitro del último clásico que Central perdió con gol de Juanchón García en el 2022. Exacto, el último, que el equipo del Kiri González. Y el último partido que dirigió Echavarría Central fue con Platense. Con Platense el 0-0 en Vicente López. Hablábamos también, bueno, de la imbatibilidad que tiene Central en el Gigante de Arroyito. Esto es una carta muy importante. Siempre lo decimos acá con los muchachos, Carlos, que ha sido la gran fortaleza y la gran virtud. Volver a recuperar esa fuerte localía que tuvo en aquella racha que comenzó con Tevez, que terminó con Miguel Ángel Russo y que le sirvió muchísimo a Central para llegar a los playoffs en aquel 2023. Por supuesto. Y ahora hay una racha que ha igualado este Central de Holland a aquel Central de Marcheta del 94. Del 94, que lo tenía Gonzalo Belloso como jugador, que fueron 9 victorias consecutivas entre clausura y 94 y apertura.
Aunque el récord de Central en cantidad de victorias consecutivas hay que remontarse al año 1974, 18 triunfos seguidos, 15 por el torneo, 3 por la Libertadores y no pudo salir campeón. No pudo salir. No pudo salir campeón. Subcampeón de Gribol. De los 2 torneos con Gribol y bueno, y hay invictos e invictos de local. A ver, por ejemplo, el que construyeron entre Tevez y Miguel Russo, que hay que sacarse el sombrero, 32 partidos sin perder, una enormidad de cotejos, sin derrotas de local, pero fueron 18 triunfos y 14 empates. Acá vos sacaste 100 el 100% de los puntos. Otro de los datos que ha logrado, a ver, la buena campaña de Central, obviamente, uno destaca los datos, ha roto récord, va por algunos, si sigue con vida, lógicamente, en estos playoffs, es la imbatibilidad en el arco. Hace mucho que a Central no le hacen goles. Claro está, no es de un solo arquero porque atajó Werner aquel partido frente a Instituto. Sí, así es. A ver, ese es el dato que a mí me llama más la atención. A ver, teniendo en cuenta que en los primeros 17 partidos que dirigió Ariel Holland, solamente Central mantuvo la valla invicta 6 veces. Y en los últimos 6 partidos no le hicieron goles. O sea, la misma cantidad de arcos en cero que los primeros 17 partidos de Holland, que ni siquiera pudo mantener el arco invicto en 2 fechas consecutivas en aquella racha. Estas 6 fechas consecutivas sin recibir goles en el profesionalismo es un récord. El único que mantuvo la valla invicta durante 6 cotejos seguidos fue Mauricio Caranta, pero en la B Nacional aquella racha arrancó en aquel histórico partido contra Defensa y Justicia, que se estuvo a punto de ir Miguel, Central lo termina ganando 1-0 en Florencio Varela con gol de Coniglio. Bueno, a partir de ahí construyó lo que terminó en el ascenso a Primera División. Pero además le hicieron 8 goles en lo que va del año, en 17 partidos, una cifra que no se alcanzaba desde el año 1917, que Central en los primeros 17 partidos del año no recibía solamente 8 goles. Gracias por la visita. Gracias a vos por la invitación. Venga cuando quiera. Seguimos acá en Espacio Word, nosotros nos vamos a ir a la pausa, ya se va a venir el Chino con todo lo que tenés que saber de Newell's Old Boys, también Claudio Martín. Nosotros nos vamos a la pausa aquí de Espacio Word por calle Pellegrini a 1600 haciendo este sello de fútbol. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Proba con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. En Premium Home encontrás lo mejor en electrodomésticos y electrónica. Visítanos en San Lorenzo 2832 y Eva Perón 7605 o ingresa a premiumhome.com.ar y te llevamos tu pedido sin cargo dentro de Rosario. Premium Home, calidad y precios insuperables. Estudio Jurídico Deportivo Dr. Hernán Rubiola y Asociados. Excelencia profesional. Más de 15 años de trayectoria en el asesoramiento de clubes, ligas, deportistas y agentes deportivos. Ejercen la defensa de sus clientes en los organismos de la FIFA y el TAS. Desarrollan áreas exclusivas en materia de representación de jugadores, marketing deportivo y en eSport, deportes electrónicos. Farmacia Soldano, siempre junto a usted. PAMI al 100%. Obras sociales, calidad, servicio y asesoramiento. Mendoza 5151, Barrio Ascuénaga. Teléfono 456-6037. Farmacia Soldano, siempre junto a usted. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Termina tu día con todo limpio. Saca tus residuos solo de 19 a 21 horas. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia
es más linda. Municipalidad de Rosario. Caberrajes, accesorios e insumos para muebles y obras. Personalizada atención por mayor y menor. Buenos Aires 2119, teléfono 481-6901. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Sabés que el Sindicato de Luz y Fuerza promueve el turismo social entre sus afiliados, sus afiliadas, jubilados, jubiladas, pensionados. El Sindicato de Luz y Fuerza desde 1928 con la gente. Mi amigo José Ángel Odicio, ¿cómo andamos? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, Newell con confirmación ya del encuentro por Copa Argentina frente a Defensa y Justicia. Claro, por eso no paró Newell después de haber perdido aquel partido con Racing, que lo dejó fuera de octavos de final. Decidió logró seguir porque tenía en borrador 18 o 22 de mayo la participación en Copa Argentina, un partido importante porque obviamente será el primero de logro en esta competencia, intentando seguir con vida, ante un Defensa y Justicia que está jugando todavía Copa Sudamericana, si bien esto aparece en el medio de dos partidos, no hay una injerencia muy grande, hay una distancia de 6 días de un partido a otro, pero bueno, de todas maneras, para Newell es un partido importante. Por eso sigue entrenando, por eso se enfoca en ese partido, hizo un amistoso el fin de semana pasado con Atlético Correa, equipo de la Liga Cañadense, habrá otro este fin de semana para tratar de que el equipo tenga rodaje, pero claramente el objetivo es ganar ese partido y después una pequeña licencia para algunos jugadores, los más grandes, muchos juveniles siguiendo con la reserva, que sigue su competencia Newell, y después de esa pequeña licencia ya el comienzo de la pretemporada, que desembocará los primeros días de julio en un torneo internacional en México. ¿El torneo internacional en México tiene que ver con la inauguración de un estadio? Sí, porque en realidad se acuerdan los famosos Tiburones Rojos de Veracruz. De jugó Palma, por ejemplo. Claro, jugaron muchos jugadores del fútbol argentino. Equipo que desapareció. Exacto. A partir de la llegada de algún empresario en algún momento que se tomó el club fue descendiendo. Bueno, estuvo en conflicto durante mucho tiempo el estadio y finalmente hace 2 años lo tomó el Estado, el municipio de Veracruz, lo reformó, ya está listo para su reinauguración y justamente la reinauguración oficial será el 1 de julio, el 3 de julio en realidad, el primero será inaugurado, el 3 la primera competencia, este cuadrangular que tendrá a Newell en el partido inaugural contra un rival a confirmar y ahora decidimos por qué. 11 Caldas de Colombia y Cruz Azul de México. ¿Por qué el rival a confirmar? Porque la idea de los organizadores era poner un equipo, un combinado local, porque claro, hoy Veracruz no tiene un equipo jugando la Liga Mexicana. La idea es que sí aparezca un equipo, bueno, podría ser un combinado local, si no algún otro equipo mexicano, pero bueno, lo importante para Newell es que ya tiene confirmado eso, que Logro ya lo venía manejando desde hace un tiempo con la dirigencia, que le parecía justo, ¿no? Porque él pensaba, junio para una pretemporada fuerte, y el cierre de la pretemporada, viste que siempre vos buscás amistoso y te cuesta encontrarlo, sería con un viaje que a veces a los grupos también esto ayuda, ¿no? Un viaje, jugando un torneo internacional, juntándose como grupo justo en la previa de lo que va a ser el comienzo del otro torneo. Y está bueno que este viaje no sea como aquel famoso... A Miami. A Miami, ¿no es cierto? El que fue en el medio de la competencia. En medio de la competencia. Este viene justo, porque claro, ¿viste? Este es de preparación ya para el inicio del torneo. 3 y 6 de julio, el otro torneo empieza a las... El 13. Por eso, la otra semana, la semana siguiente. O sea que, por eso digo, le cae justo, le calza justo, y por eso estaba muy contento el cuerpo técnico, porque había aparecido esta oportunidad para una pretemporada que en junio será bastante exigente desde lo físico, ¿no? No sé si despertándose a las 3 de la mañana como hacía Logro,
con Riestra, pero sí una pretemporada muy exigente desde el oficio. Aquello de Riestra era más una cuestión de marketing. Sí, que otra cosa, porque ¿no? era Porque cerca de los boliches. Vos hablas con un físico y te dice, no, el descanso es el descanso. Ahí desayunaban antes de ir a entrenar. Y había situaciones raras, había situaciones raras. Pero de todas maneras sí iba a ser exigente la pretemporada. Y bueno, sí está claro que en el mes de junio la idea de Fabián y de la dirigencia es ya tener, por lo menos a mediados de junio, los refuerzos, por lo menos los más importantes que él pretende para sumar a este plantel. Está medio complicado todo, ¿no? Ahora, Chino, a ver, sabemos que en el fútbol y más en el fútbol de nuestra ciudad, los últimos mercados de pases de una dirigencia que se va, ahora te pregunto si es que se va a ir o se va a presentar, son más que nada para devolver dinero. Sabemos que hay amigos que prestan dinero en los años de gestión y después cuando llega tu último mercado de pases es para devolver dinero. Pasa en todos lados, no quiere decir que está mal ni mucho menos. Y se prioriza, no es que se deja de lado el fútbol, pero tenés esas obligaciones. Por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a erogar un fuerte dinero Newell's Old Boys considerando que más allá que levantó con los últimos partidos Fabiani, el año no fue bueno para nada, de hecho no ha clasificado entre los 8 de su zona de los playoffs? Bueno, lo primero es que Newell vende a Silvetti, o sea, Newell va a tener un ingreso de dinero por la venta de Silvetti que se va a oficializar seguramente en junio, julio, al grupo empresario dueño del Inter, con un porcentaje que le quedará a Newell, una plusvalía, pero una transferencia que va a estar con bonos por arriba de los 6 millones de dólares. La idea del logro, el logro tampoco no es un pretencioso, digo, después te aparece un Keylor Navas, no por el logro, digo, por la dirigencia, y te sorprende, ¿no? Ahora, lo que él quiere es jugadores más del estilo que él pretende para que le falta en este equipo, jugadores desequilibrantes en el mano a mano, en ofensiva, algún zaguero de experiencia para sumar a Lolo y Cuesta, que le dieron muchos resultados, 2 jugadores que trajo Soso, pero que con Soso no funcionaban, y con el logro funcionaron, y algunos jugadores en el medio para acoplar a Vanega, porque se van a ir algunos también. Entonces, yo digo, nombres después, viste, si rinde o no. Keylor Navas sí es un nombre trascendente. Después lo otro, hoy Newell tiene a Iñiguez, Gaspar Iñiguez, que está entrenando hace 2 meses en el plantel, que Logro lo conoce, que lo puso en forma física, 8 kilos bajó de que Iñiguez llegó a Rosario. Ya el otro día jugó un rato con Atlético Correa y es un jugador que él cree que puede sumar en el medio para acompañar a Vanega. Juega bien Iñiguez? Es como un doble 5, un jugador que pueda ir a sumar en el medio. Muchos dicen que tiene un talento bárbaro, yo me acuerdo de la época de Argentino, después desapareció, sí, ¿no? Y el Logro cree que puede aportar mucho ahí en esa zona porque además lo conoce. Hay una negociación avanzada con Oscar Duarte, el zaguero de Costa Rica de 35 años que está jugando en Saprissa. Saprissa termina de jugar la próxima semana, porque ahora pasó a la final, va a pasar a la final porque ganó 4-0 partido de ida. Y después de eso, Duarte tiene la liberación sin pagar dinero. Y ya hay una negociación avanzada. Yo creo que Duarte va a llegar para sumarse a Cuesta, Lolo, y se va a ir Salcedo. Pues Salcedo, con la proximidad del Mundial de Estados Unidos, quiere tener continuidad en algún equipo, tal vez en Paraguay. Y si no cree que, siendo suplente Newell, jugando un partido por mes, difícilmente Alfaro lo termine de considerar para el Mundial. Entonces Salcedo se va, Duarte es la posibilidad para llegar en ese lugar, Iñiguez ya está. Y hay un montón de nombres que van a seguir surgiendo porque el Logro fue llamando un montón de jugadores. Formalmente, la otra oferta que Newell hizo y se conoció, o por lo menos no se conoció, pero trascendió, es Mateo Coronel, el delantero de Atlético Tucumán. Cuando yo decía desequilibrantes en el mano a mano, talentoso, este tipo de jugadores. Vos me preguntabas, y bueno, no creo que sea fuerte la erogación para tratar de traer a Mateo Coronel, pero bueno, es un nombre que el Logro cree que le puede sumar. No nos olvidemos que si se va Silvetti, como extremos, como jugadores picantes, le queda Herrera y no mucho más, sí, porque no tiene alternativas. Y el tema de los centrodelanteros habrá tenido un gran problema. Sí. Ha mostrado cosas. Va a buscar uno a nivel. Ha mostrado cosas interesantes, González, pero no ha hecho goles. Le falta gol. Y el delantero tiene que pero hacer vos goles. fijate que en los últimos 4 partidos no salió nunca. No. A pesar de no hacer goles. Porque el Logro cree que le hace un trabajo en el pivoteo, en la fabricación de faltas cerca del área, en la presión a la salida del rival, que le sirve. El falta gol. Por eso sí, él quiere sumar otro delantero y sumar jugadores picantes por afuera. Más allá de Herrera, que le hizo goles y le rindió. Puede ser este caso de Coronel, puede aparecer algún delantero más. Seguramente se irá Juanchón García, que con el Logro ha tenido pocas posibilidades. A ver, Chino, ¿crees que va a cambiar cuando lleguen los refuerzos la manera de jugar de Fabiani o va a seguir siendo esto? No, va a potenciar esto. A lo mejor con los nombres que trae yo creo que él va a potenciar lo que le faltó a esto. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Línea de 3 o línea de 4? Fíjate que si vos lo traes a Duarte,
quiere decir claramente que podés pensar en una línea de 3, porque hoy Lolo es titular, Cuesta es titular, traes un titular, y él el otro día contra Atlético Correa, más allá que un partido informal, puso línea de 3, me parece que... Y con Duarte piensa, porque Logro quiere jugar con línea de 3, pero que en algún momento del partido uno de esos zagueros se pueda sumar de doble 5. Duarte lo hizo alguna vez en Costa Rica o en su carrera, y eso es una posibilidad que se le da, lo hacía con Jacob, que es un chico que ha ganado un lugar de respeto por sus buenas actuaciones. Yo creo que va a seguir jugando así, Quique. Tal vez lo que le falta a este equipo de Logro, pensando en lo que él pretende, es tener un mayor potencial físico de mitad de cancha hacia adelante para presionar la salida del rival y ser un poco más desequilibrante en el mano a mano. Viste que él siempre le pide a los jugadores, encará vos, encará mano a mano, busca mano a mano. Bueno, por eso la posibilidad de Coronel, los jugadores de esas características. Eric Castillo, un jugador ecuatoriano que juega en Alianza Lima, es otro nombre que él tenía en carpeta, porque está buscando jugadores rapiditos, desequilibrantes en el mano a mano, para tratar de hacer lo que le faltó a este Newell's. Si vos te fijás, lo que le faltó al Newell's de Fabiani es más gol o generar más desde la ofensiva, más allá de que ganó algunos partidos, convirtiendo generalmente o por la pelota parada o por algunas de esas jugadas, como decimos, ¿no? Herrera intentando desequilibrar en el mano a mano, algún pase de Vanega, pero bueno, vamos a ver cómo termina de cerrar esta. Hay una gestión, esto sí lo agrego y con esto terminamos la parte del refuerzo, que tiene que definir el Logro con la posibilidad de que vuelva Gerson Mosquera. ¿Te acordás del colombiano? Sí. Aquel que vino con Heinze, que arrancó muy bien, que después tuvo el caso de doping pendiente que tenía, eso lo dejó casi un año sin jugar. Ahora está en Colombia a préstamo. Vence esa posibilidad ahora, podría renovarlo, pero Logro está analizando porque es un jugador que le puede interesar. Al jugar con línea de 3, Mosquera es un jugador que tiene características para jugar de el cara. Lateral volante de la línea de 3. Lateral volante. Bueno, veremos la si... línea de 5 en realidad. En la línea de 5, que hoy lo tiene a Montero en esa posición, que le cumplió, pero le falta un poco en ofensiva. Mosquera me parece que le puede dar. Tal vez a Montero me parece, que le falta más competencia interna. Da esa sensación, que la competencia interna no tiene. Él dijo, viste, que cuando lo armaron este plantel, dice, no hay un solo 4 y hay 3-3, porque después terminó, porque Tavares no rindió, terminó jugando Martino, que posiblemente se quede por lo menos hasta fin de año, salvo que le aparezca una buena oferta de afuera, y Calderara, que jugó poco y no rindió. Chino, el miércoles próximo de la semana que viene, va a haber asamblea en Newell's Old Boys. Se ha calmado con los buenos resultados que ha obtenido Fabiani el tema institucional, pero sabemos que en la próxima asamblea es muy probable que esa euforia que hubo en algún momento por parte del arco opositor de críticas hacia al presidente Astore se puede llegar a reflejar en un acto de socio. Sí, ¿no? Va a ser una asamblea que seguramente tendrá un tinte político fuerte, se armará el oficialismo y también la oposición para que sea una asamblea donde va a haber seguramente muchas discusiones. Es una asamblea que además tiene 3 puntos a tratar. El primero, el presupuesto, es un punto que, si bien siempre es importante, pasará medio inadvertido. Sí, y sabemos que lo tenés que llevar, lo tenés que presentar a la asociación. Porque después está la designación de la Junta Electoral, y ahí sí es importante ver quién toma mayor cantidad. Ahora, con un oficialismo que a lo mejor no se presente en elecciones. Bueno, a eso voy. ¿Por qué la convocatoria para uno de los puntos es para conformar la Junta Electoral, considerando que las elecciones, ¿cuándo serían? No, lo que pasa es que está obligado por estatuto, porque por estatuto las elecciones deberían ser en septiembre, o en caso que todos se pongan de acuerdo con Inspección General de Personas Jurídicas, en diciembre por una cuestión deportiva. Ahora, en septiembre es el plazo que tenía la obligación esta dirigencia de convocar a elecciones por su mandato. Obviamente no se adelantaron las elecciones como en aquel momento pareció, y entonces ahora se hace esta convocatoria y se designará la Junta Electoral, que a partir de ahí empezará a trabajar con Inspección General de Personas Jurídicas y las distintas agrupaciones para ver cuándo son las elecciones. Para mí, puede ser en septiembre, sí, pero yo lo veo que a lo mejor pinte más para diciembre o se pongan de acuerdo para que sean en diciembre. Y la compra de los 17 hectáreas de un terreno cercano a la localidad de Pérez, que también va a generar una situación seguramente de conflicto o por lo menos discusión en la asamblea. ¿Crees que el oficialismo va a presentar lista en las elecciones hoy? Para mí, cuando decimos el oficialismo, prácticamente es Astore y yo creo, la idea de Astore era no. Ahora, si deportivamente el arranque del Logro es bueno, si deportivamente Newell's pasa en Copa Argentina, el arranque del Logro es bueno y gana el Clásico, distintas circunstancias que lo ponen finales en un lugar de agosto. Claro, y yo no descartaría que haya algún intento. Sabe Astore que
va a remar mucho para atrás, pero también no está muy claro quiénes son los otros candidatos, más allá de la agrupación de La Causa o la agrupación de Movimiento Rojinegro de D'Amico, más allá de Boero y del Chino Bota con la gente de UNEM, pero me parece que todavía está ahí Julián González con el autoconvocado. Me parece que si deportivamente hay un cambio, capaz que se anime. Gracias, Chino. Nosotros nos vamos a la última pausa, ya llega Claudio Martín para charlar un rato con nosotros. En Premium Home encontrás lo mejor en electrodomésticos y electrónica. Visítanos en San Lorenzo 2832 y Eva Perón 7605 o ingresa a premiumhome.com.ar y te llevamos tu pedido sin cargo dentro de Rosario. Premium Home, calidad y precios insuperables. Estudio Jurídico Deportivo Dr. Hernán Rubiola y Asociados. Excelencia profesional. Más de 15 años de trayectoria en el asesoramiento de clubes, ligas, deportistas y agentes deportivos. Ejercen la defensa de sus clientes en los organismos de la FIFA y el TAS. Desarrollan áreas exclusivas en materia de representación de jugadores, marketing deportivo y en eSport, deportes electrónicos. Farmacia Soldano, siempre junto a usted. PAMI al 100%. Obras sociales, calidad, servicio y asesoramiento. Mendoza 5151, Barrio Ascuénaga. Teléfono 456-6037. Farmacia Soldano, siempre junto a usted. El compromiso y el esfuerzo de los trabajadores camioneros se defiende y representa incondicionalmente. Sindicato de Choferes de Camiones de Santa Fe, únicos signatarios del convenio 40/89 en Santa Fe y afiliados a la Federación Nacional de Camioneros. Gestión Juan Chulich, Hugo Moyano, conducción. Caberrajes, accesorios e insumos para muebles y obras. Personalizada atención por mayor y menor. Buenos Aires 2119, teléfono 481-6901. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Dicrocolor es el color real de la fotografía. 40 años en la ciudad a pura calidad. Ampliaciones, banners, álbumes, accesorios y servicios para el fotógrafo. Desde siempre, en San Martín 1410. Instagram, dicro.color. Consultas al 341-276-1772. El color real de la fotografía desde hace 40 años es Dicrocolor. Dicrocolor. Último bloque de este sello de fútbol lo presentamos con Plenit. Ya sabés que Plenit es la cobertura médica del Sanatorio de la Mujer. Dale, informate llamando al 4722-722 o acércate a su oficina de calle Córdoba y Moreno. Con Plenit nos metemos en el bloque del amigo Claudio Martín. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, viendo desde afuera la pelea unitarios federales. Ahí lo vi metido también en el barro. No, a ver, porque es vergonzoso realmente. Una es vergonzoso. Increíble. Porque, a ver, no consta ninguna queja de un directivo de Huracán, porque no tienen derecho a quejarse, porque el reglamento no le da la razón. Entonces, que colegas se presten a esto, la verdad que a mí no me gusta, porque, sinceramente,
No hay de qué quejarse. No, no hay de qué quejarse. Claro. Y acá, a ver, yo no sé si somos mejores o peores, pero acá nos conocemos todos. Acá un directivo te puede llamar para decir, por favor difundime que vamos a vender entradas, por favor difundime que vamos a vender plateos, que la vamos a renovar en los abonos. Lo único que te pueden llegar a pedir aquellos que estamos en las redes sociales, en los medios. Pero acá parece que fue totalmente otra cosa. Salieron todo, ¿eh? Hicieron creer hasta el mismo Kudelka. Se equivocó cuando declaró antes de subirse al avión que los depositó en Medellín en la tarde del martes, diciendo tuvieron consideración con River. Bueno, River descansó 93 horas. Huracán va a cansar 90. Así que hasta el mismo Kudelka le hicieron creer que estaba haciendo algo mal. Y la tele manda, la tele quería partido el domingo. La dirigencia de Central dijo, a ver, en la provincia no hay elecciones, claro. Están las horas de descanso y para mis socios no es lo mismo un domingo que un lunes cuando el 90% de los que no laburan el domingo sí lo hacen. Me pareció una buena gestión de la comisión. Sí, a ver, no es que Central lo ganó en el escritorio ni mucho menos. Central que dijo, che, no hay elecciones, el descanso está. Que sea el domingo, porque el domingo no es lo mismo que el lunes o martes. Después hay que jugarlo. Por supuesto, después hay que jugarlo. Después hay que jugar. Y ya lo escuchamos a Durán, que trajo todos esos datos negativos para los hinchas de Rosario Central. Sí, yo cuando llegué, escuché todos los antecedentes, ya me quería ir de vuelta. Ni lo vas a mirar. No. Bueno, mi amigo, ¿por qué se quejó tanto el cuerpo técnico de Estudiantes el otro día con Merlos? Mira, no hay ninguna jugada demasiado grosera como para que se quejen. Por ahí el lateral que termina... un lateral en la mitad de la cancha que, fíjate vos lo mal que analizan el fútbol, que decían que era lateral a favor de Estudiantes, cuando en realidad había sido falta, había un empujón por la espalda. De última hubieran dicho, esto era falta para Estudiantes, no lateral para Estudiantes. Si arman los compactos, y la jugada esa no terminó en la jugada de gol. Yo me tomé el trabajo de mirar nuevamente el partido y esa jugada no termina en el gol de Central. Pero bueno, parece que esto de estar los 8 partidos jugados en el Gigante, lo hayan hecho ganar a Central, parece como que tienen un poquito de... O sea, si lo sacan a Central del medio, es mucho mejor. Y después las declaraciones... Ya ayer estaban hablando de la final Boca-River. Y sí, para como cuando gana River su partido, le quedó del otro lado y quedaron enfrentados en la llave y la única posibilidad de enfrentarse es en una final. Hay que acostumbrar a la gente que los partidos se pierdan y se ganan adentro del campo de juego. Sí, yo creo que cuando hay un protagonista, en este caso de Central, puede ser Newell, puede ser Talleres, el que vos quieras, que está por afuera de la General Paz, como que en broma. Molesta un poco. Sí. Pero bueno, eso lo benefició a Central porque al estar afuera de la General Paz le permite que el partido se juegue el domingo. Exactamente. Porque en Buenos Aires hay elecciones, no se puede jugar. El gol de Central Córdoba sobre la hora frente a Gimnasia, no hay VAR en la Copa Argentina. Yo la imagen que vi me dio la sensación de que estaba un poquitito adelantado. Muy difícil saberlo. Es muy difícil, y es muy difícil en televisión, porque la cámara no está a la misma altura. No, por supuesto. O sea, da la sensación de que estaba un poquito adelantado. Pero bueno, los árbitros asistentes, cuando saben que no hay VAR, aplican lo que pide la FIFA, ante la duda dejarse ir. ¿Te gustó el arbitraje de Lobo Medina? Me pareció que pasó desapercibido. Cuando no quiere ser protagonista, el hombre sí, cuando no hace se bien equivoca, su tarea. no es que yo no creo que quiera ser protagonista. Hay veces, hay días que tenés un mal día y te equivocás. Y bueno, cuando te equivocás, la cosa se desmadra. En el fútbol hoy parece que está instalado que hay que protestar todo. Si hay una infracción, el que recibe la infracción pide la tarjeta amarilla, el otro dice que no se tiró, el otro grita, insultan al árbitro a pocos metros y no pasa nada. Específicamente Rojo, jugando en Boca, hace lo que quiere. Y entonces, para el árbitro es complicado dirigir fútbol así. Sin duda. Yo creo que terminan los partidos, tienen que ir al psicólogo.
Más allá de los datos estadísticos que nos brindaba Carlos hace un rato, al comienzo del programa, con respecto a Echavarría, ¿qué clase de árbitro es Echavarría? Echavarría es un árbitro serio. Dentro de todo aplica bien las reglas de juego, no se deja chamullar con los jugadores, que es importante. No es el estilo Echenique conversador. Me parece que es un árbitro que, si bien se hace respetar, le da un poco de dinámica al juego. Esperemos que esté a la altura. Bueno, se van a enfrentar dos equipos que intentan jugar. Al menos es la idea que pregonan los en ese los sentido, la designación es buena. Porque hay dos equipos que quieren jugar y hay un árbitro que, por lo general, deja seguir bastante la jugada. Buena pelota parada por parte de los dos. Sí, yo creo que tiene que ser uno de los partidos más interesantes del fin de semana. Aparte va a ser domingo, la gente el domingo a las 7 de la tarde ya está en la casa guardada y tienen que mirar televisión. ¿Qué tanto puede influir la tarea de los árbitros en esta definición? Siempre que hay playoff, siempre que llegan a esta instancia, se habla mucho del árbitro. Fue designado Ramírez para dirigir un partido. Sí, pero viste que en las definiciones se habla aún más. Hoy el referato argentino está categorizado para dirigir esta clase de partidos, al menos aquellos árbitros que van a estar en la definición. A ver, yo creo que como en todas las épocas hay 5 o 6 árbitros que marcan la diferencia. 6, 7, ponele. Y después el resto que acompaña, siempre pasó. Bueno, el problema es que ahora tenemos 15 partidos. Ahí está. Entonces, han ascendido árbitros que todavía no hicieron su recorrido en la B Nacional y no tienen la experiencia necesaria para manejar primera. Pero me parece que con el correr del tiempo vamos a estar a la altura. Acá está Tello Ramírez, Yael, Herrera, lo agregaría Mastrangelo cuando tiene ganas de dirigir. Dirige muy bien. Rey Hilfer dirige bien. Sí, a mí me gusta como dirige. Los árbitros serios que tratan de no embarrarse. Esos son los que llegan al final, siempre. Bueno, yo la otra vez lo escuchaba a Gorosito hace ya mucho cuando se implementó el torneo de 30, dijo, no va a haber tantos jugadores de primera para esta cantidad de equipos. A ver, 25, 30 jugadores, son 900 jugadores de primera. Hay mucho que hay que googlearlo de quién son. Claro, a ver, googlear formaciones. Bueno, lo mismo debe pasar con los árbitros. Y los árbitros pasa lo mismo. A ver, nadie nace árbitro. Los árbitros se van haciendo la trayectoria con tiempo. Con partidos. Y bueno, el tema está que los hinchas nos quejamos siempre. Cuando nos toca ganar está todo bien, cuando nos toca perder salimos con los tapones de punta. La última, vi en una de tus historias, en uno de tus estados de WhatsApp, en los últimos días, que hay una disposición de FIFA que el árbitro no debe tener tatuaje visible, debe tener corto el pelo, debe estar afeitado. Y no debe tener barba. Y no debe tener barba. ¿Es así? Sí, es así. Siempre fue así. Pero después, como se incorporaron a los árabes, hay muchos de los árabes que tienen barba, entonces les permitieron jugar con barba. ¿Y tatuajes no visibles? Pero lo de los tatuajes tiene su lógica. Porque ponele un árbitro que es de acá de la ciudad, hincha de Central o hincha de Newell, con el tatuaje visible. Cuando va a dirigir, obviamente van a favorecer a uno y a perjudicar al otro. Entonces es un problema más. Es un problema más. Me parece muy buena la decisión. ¿Desde siempre estuvo eso? Estuvo desde siempre, lo que pasa es que cada vez... Yo cuando entré sabía que tenía que ir afeitado de la mejor manera a dirigir. No como vengo ahora acá al programa. ¿Nos vemos? Nos vemos. Así pasaba Claudio Martín, nosotros nos vamos. Antes te recomendamos Womas, ya sabes que el estudio estilista de Miguel Gagliardi está en calle Pueyrredón, entre Córdoba y Santa Fe. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere, que nos volveremos a encontrar haciendo sello de fútbol por Somos Rosario, desde aquí de Espacio World. Chau. Auspició sello de fútbol Paladini.